Comenzamos, señoras y señores, la tertulia de este miércoles, que es 28 de abril del año 2021. Voy con los saludos entonces para Teresa Herrera. Buen día. Buen día, Emiliano. Buen día. Buen día a la mesa paritaria. Ah, sí. A la audiencia. Está también Karina Novarese con el otro 25% femenino, digamos. Karina, buen día. Suerte que no hay cuota, porque si no, imagínate. Buen día a todos. Espero que... Para mí es un día divino, más allá de que esté fresquito. Estoy viendo un sol hermoso. Todos en Montevideo, ¿no? ¿Todos en Montevideo hoy? Sí, hoy sí. Bueno, sigo. Juan Pedro Mir, buen día. Buenos días para todos. ¿Cómo andan? Y Agustín Iturralde. Buenos días, Emiliano, compañeros. Un gusto estar de nuevo. Vamos con el primer tema. El Congreso Nacional de Intendentes definirá este jueves los criterios para distribuir 15.000 jornades solidarios que se van a pagar a un sector de la población el más afectado por la pandemia de COVID-19 a cambio de trabajo para los gobiernos departamentales. Ayer la mesa del Congreso, integrada por el nacionalista Carmelo Vidalín de Durazno, el colorado Richard Sander de Rivera y el frente amplista Andrés Lima de Salto, dio el visto bueno a lo que hasta ahora se ha elaborado de esa propuesta en una reunión con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, acá en Montevideo. Este sistema de jornales, que requiere ser aprobado por ley, se dirige a personas de 18 a 65 años sin vínculo laboral ni cobertura del Banco de Previsión Social. La selección se realizará a través de sorteo efectuado por los gobiernos departamentales. Quienes resulten beneficiados llevarán a cabo 12 jornales por mes trabajando para las intendencias y se les pagará 12.500 pesos nominales durante 6 meses. El subsecretario de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, José Luis Falero, dijo, hablando con La Diaria, que el plan costará aproximadamente 26,5 millones de dólares y se financiará a través del Fondo Coronavirus, que también se hará cargo de la cobertura médica de quienes trabajen. El jerarca indicó que antes del Congreso de Intendentes le entregará 2 o 3 propuestas a la mesa para decidir el mecanismo de distribución de los jornales en las distintas ubicaciones del país, según índices que habitualmente se consideran para un criterio justo, teniendo en cuenta población, desocupación e ingresos. Según aclaró, con la propuesta que se maneja, ningún departamento quedaría por debajo de los 300 cupos. Bueno, ustedes habrán visto que cuando se empezó a hablar de esto la semana pasada se generó una polémica política, buena parte de la cual creo se basaba en errores de información o en confusión con la información. Ahora que va quedando un poco más claro, ¿cómo lo evalúan? ¿Quién quiere empezar con este tema? Juan Pedro. Vale. Bueno, me parece muy buena la propuesta. Me parece que es un camino indudable de una acción de un Estado presente que promueva el empleo, promueva el trabajo. Quizá, como tú decís, Emiliano, al principio fue o mal comunicada o mal entendida, o pesaron algunos prejuicios en torno al viejo dicho de esa vieja concepción de que para obtener una contraprestación, que es un derecho, hay que trabajar. Y tenemos, desgraciadamente, decenas de miles de compatriotas que están en una situación de precariedad social que ya de por sí necesitarían un apoyo e incrementarse los apoyos del Estado, pero a través de las asignaciones familiares, a través de las prestaciones de las canastas del INDA, del MIDES. Eso va por un lado. Por otro lado, me parece que la idea de abrir espacios laborales donde se reconstruya el vínculo del individuo con el trabajo es central. Pero fue central antes, y hay antecedentes que se mencionan claramente, como el proyecto Barrido Otoñal, como el proyecto Uruguay Trabaja del MIDES de la administración anterior. O sea, es muy bueno que la población, aparte del derecho que tiene por prestaciones sociales para evitar caer en la miseria absoluta, que esa es otra cosa, que se tienen que incrementar, que se tiene que hacer un ingreso básico que le permita sostener su alimentación y su vida. Aparte, que se hagan propuestas desde el Estado y desde las intendencias, que son las que conocen directamente la realidad en cada rincón del país, que se haga una propuesta laboral que ojalá esté acompañada de
elementos socioeducativos que permitan al sujeto no perder el vínculo con el trabajo. Mira, formal. estás agregando algún elemento más, ¿no? Estás agregando alguna otra característica que debería tener, no solo una tarea al servicio del gobierno departamental. No nos olvidemos que, desgraciadamente, en Uruguay ya van varias generaciones donde la formalidad del empleo es un recuerdo viejo para un conjunto de generaciones de uruguayos, ¿no? Entonces, y de barrios enteros y territorios enteros. Entonces, reconstruir el trabajo laboral, la formalidad laboral, con esta propuesta me parece que es un buen inicio y ojalá se multiplique. Teresa estaba levantando la mano, a ver. Estaba levantando en el sentido de que yo no sé si en algunos casos lamentablemente ni siquiera podemos usar la palabra reconstrucción, tenemos que usar la palabra construcción. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay sectores donde hay generaciones de personas que no tienen hábitos de trabajo, no desarrollan, no estoy diciendo que sea culpa de ellos, responsabilidad de ellos, por favor, lo que estoy diciendo es que esto, que es un tema que lo hemos tratado muchas veces, lamentablemente hay bolsones, donde realmente, por eso, bueno, después se produce la salida fácil o no. Más temprano, en la entrevista que hacíamos con él, el intendente de Rivera decía que una ventaja que iba a tener este sistema de los jornales solidarios es que iba a permitir relevar qué porcentaje de la población efectivamente se anota, cuántas son las personas que tienen más allá de la necesidad, tienen el interés de trabajar en una propuesta como esta, ¿no? ¿A eso apuntabas de algún modo o apuntaba Juan Pedro también? Exacto, Emiliano, y a veces la posibilidad, cuando yo que he trabajado mucho con chiquilines en conflicto con la ley, bueno, esa situación viene generacionalmente. Además sabemos que son generaciones normalmente cortas, ¿no? Digo, donde las mujeres, hay mucho embarazo adolescente, entonces realmente el pensar de dar una posibilidad de trabajo, que es cierto también lo que se dijo desde algunos sectores diferentes, que hay gente que no puede afrontarlo, pero también es cierto que hasta el propio Frente durante muchos años, como muy bien lo señalaba Juan Pedro, ha dado esa posibilidad, y es un primer paso, es un camino hacia no recibir una ayuda, sino realmente ganarse su sustento como lo hacemos todos, ¿no? Que hay gente que tiene más posibilidades de hacerlo y hay gente que tiene menos posibilidades, pero bueno, hay que empezar a caminar en ese tipo de cosas. Lo que creo que está en buen camino, creo que falta mucho más, hay que generar mucho más empleo. Se han perdido 60.000 puestos de trabajo en el último año, entonces, digo, no es chiste, ¿no? Sí, Agustín. Sí, a ver, creo que hay como, estoy de acuerdo con Juan Pedro y con Teresa, creo que es una buena propuesta, oportuna, que viene a atacar una emergencia. Yo, en particular, de esta propuesta, capaz que tengo un poco menos de aspiraciones que Juan Pedro. Creo que es una propuesta que se diseña como de emergencia y que a veces capaz que no le podemos pedir tanto, que claramente quiere recomponer el vínculo laboral, pero bueno, van a hacer un tipo de trabajo sin seguridad social, van a tener algún tipo de cobertura de salud, pero no tiene BPS, entonces tiene características particulares. Yo quería detenerme un poco en capaz lo que vos comentaste al principio, que fue lo que a mí más me llamó la atención de todo este episodio, Emiliano, que es el cómo de pique, de saque, hubo una resistencia enorme a algo que nadie sabía lo que era. Yo creo que por cómo tituló algún medio la nota, la primera nota que habló de esto fue una nota del País, del lunes de la semana pasada, que decía, intendentes proponen que se pida contraprestación. El título no era muy claro, pero cuando uno hacía clic en la nota y entraba y la miraba, era clarísimo que no hablaba de pedir que la gente pagara la asignación familiar o que pagara la tarjeta Mides. Hablaba de otra cosa. En políticas sociales hay distintos tipos de instrumentos. Una cosa es las transferencias sin ninguna condición, como es la tarjeta Mides o como es la canasta. Otra cosa es la transferencia con condición, como es la asignación familiar, que tiene la condición de mandar a los niños a la escuela, de cubrir, de también atenderlos en la salud. Eso nunca se controló en Uruguay, jamás. Y una tercera cosa, que es un instrumento también con mucha historia en Uruguay, son lo arriba de Toñá de la Intendencia de Montevideo, los jornales solidarios de la Intendencia de Maldonado, estas herramientas que han existido hace tiempo, y que por algún motivo logramos polarizar y discutir y enojarnos a partir de algo de lo que estamos de acuerdo. Muy insólito, ¿no? Haber logrado polarizar eso. Creo que el instrumento, una vez que se aclaró y se despejó, está generando bastante consenso,
va a ser bueno. Y me guardo para la segunda intervención un tema que creo que está flotando y en el fondo, ¿no? Que es, bueno, esta relación entre las ayudas y el trabajo, hasta dónde, y sobre todo, yo creo que también hay una necesidad de recomponer la legitimidad social de las ayudas, que son fundamentales en algunos sectores de las clases medias, que las miran como con desconfianza y como diciendo, pero ¿por qué les dan? Y a mí no. Bueno, creo que ese tema está sobrevolando cuando hablamos de este tipo de propuestas. Tengo acá un mensaje que me llama la atención. No es el único, pero este lo plantea de manera bien directa. Quien firma, Alicia, dice: ¿qué dignos se sentirán estos uruguayos al no recibir simplemente una limosna del Estado? El término limosna obviamente resulta muy chocante, ¿no? Pero se entiende a dónde va, ¿no? Trabajo a cambio de dinero. ¿Quién falta, Karina? Falto yo. A ver, evidentemente yo estoy de acuerdo con que este tipo de medidas suman, y sobre todo en una situación de emergencia como la que estamos viviendo ahora. Son medidas también muy, muy acotadas, así como lo son el impuesto que se le está poniendo a los funcionarios públicos, pero bueno, todo suma. En ese sentido creo que no tenemos dudas. Donde yo me parece que habría que hacer un poco más de hincapié y también pedir más orden a las propias intendencias, que van a ser las que se encarguen de organizar en cada lugar este plan. Estamos hablando de unas 300 personas seguramente como mínimo por departamento, es que justamente hagan lo que estábamos hablando, que lleven la cuenta, entre comillas, que hagan algo así como una especie de auditoría. ¿Quiénes son esas personas que se anotan? Yo dudo mucho que sean las personas que están en la mayor marginalidad. Esas personas directamente no llegan ni a enterarse de que existe esto, si no se las va a buscar. Y además tampoco tienen los hábitos, lamentablemente, generados por años y por generaciones de no trabajo como para poder sumarse a este tipo de iniciativas. Por eso hablo de, está bien tenerlo, está bárbaro, pero hagamos una verdadera auditoría de cómo se hace esto, de quiénes se anotan, de después qué van a hacer, qué se va a hacer con estas personas después de los 6 meses. Tal vez haya otro periodo, no lo sabemos, dependiendo un poco de la emergencia sanitaria y económica, pero si no la hay, ¿cómo vamos a hacer con personas que sí quieren trabajar para que puedan seguir trabajando de alguna manera? Para mí es una oportunidad, como un mini experimento, que no puede quedarse solamente en la decisión de darle trabajo a 15.000 uruguayos por 6 meses. Tiene que quedarse en que sea algo así como, no sé, no voy a decir que van a ser conejillos de indias, pero sí, de alguna manera sí. Muchas veces vemos estos planes y después no sabemos cómo terminan, no sabemos en qué quedaron estas personas, no sabemos si les sirvió como un punto de partida para conseguir otros trabajos o si les sirvió para adquirir una rutina de trabajo que ni siquiera tenían. Yo tiendo a pensar que quedan un poco como encapsuladas estas cosas, y ojalá que esta no. Me gustaría escuchar a alguien que me contara cómo se va a hacer, además de lo que sabemos, ¿no? Que se van a elegir de determinada manera. Bueno, me gustaría que esto fuera algo así como un campo de experiencia para otro tipo de cosas que se puedan hacer similares, y no necesariamente siempre en emergencia, porque personas sin trabajo y personas en estado de marginal tenemos lamentablemente desde siempre, o por lo menos desde que tenemos recuerdo en Uruguay. Sí. En la línea de lo que está planteando Karina, lo que tú estás pidiendo, Karina, es no conejillo de India, sería lo que sería un plan piloto de esto. Entonces, en realidad, un plan piloto... Que no lo veo, por lo menos a la hora de presentarlo, no veo esa metodología. Exactamente, pero si fuera un plan piloto, por supuesto, hay que relevar los perfiles de las personas que se presentan, no solo los que salen sorteados, de todos los que se presenten, y por otro lado, después evaluar a ver cuál fue la utilidad de esto y de qué forma estas personas pudieron usar esto o como un mecanismo transitorio o como un mecanismo de salida. Digo, hay metodologías para trabajar esto. Lamentablemente, el Uruguay también tiene una larga trayectoria de hacer cosas en las cuales no evalúa, no planifica y no evalúa, ¿no? A todo nivel.
sobre todo lo evalúa a todo nivel. Sobre todo lo evalúa. Entonces, está bueno el punteo que va apareciendo en esta conversación. Yo vuelvo para atrás, en todo caso, al momento de la asignación de estos cupos. Está, bueno, la discusión sobre cuál va a ser el criterio para la distribución por departamentos. Eso tiene su eso tiene su complejidad, ¿no? Eso tiene su complejidad, claramente. Ahora, después va a haber que distribuir dentro de los departamentos, ¿no? Y allí también será necesario pensar y evaluar, porque lo han dicho algunos de los jerarcas vinculados con el tema. Tampoco es que deba quedar en las capitales departamentales, ¿no? La distribución. Sin duda que cada departamento tiene sus necesidades en esta materia, también en pueblos, en ciudades chicas, bueno, y en el interior rural mismo de cada uno de ellos. Entonces ahí, ese otro hilado fino, no tengo tan claro cómo se va a resolver, ¿no? Pero sigamos. Juan Pedro. Sí, yo creo que esta es una situación de emergencia, una respuesta de emergencia que hay que ubicarla en ese contexto. Que es una buena señal porque habla de un Estado que hace una propuesta laboral y que, bueno, y si llegó a dar ese paso, ojalá tanto las organizaciones sociales como los partidos políticos, tanto del gobierno como de la oposición, sigan apoyando el rol fundamental del Estado en la generación de empleo. El rol fundamental es una forma de distribuir, entre otras cosas, los impuestos que todos pagamos. Entonces, y que eso esté agregado a un proyecto que, como planteaban los tres colegas de la tertulia, que esté agregado a una secuencia y que esté agregado a una visión. Y yo me parece fantástico que ahora Agustín continúe en eso, una visión ideológica donde no se asocie la atención a los sectores vulnerables como es ese mensaje de corte muy conservador, de corte muy reaccionario, que se da sobre como que la atención es una dávida. No, la atención a los sectores desfavorecidos es una obligación del Estado de Derecho, es una obligación, es un derecho humano, que en este caso, combinado con el trabajo, tenemos que ver lo que significa para, como planteaba Teresa, para generaciones enteras que no han tenido un vínculo laboral estable. ¿Quién va a contratar a una muchacha de 25 años que tiene 3 hijos, que no tiene dónde dejar a sus hijos, que no tiene experiencia laboral en otra actividad, que dejó el vínculo con la educación formal a los 13 años? ¿Quién la va a contratar? Si no es el Estado quien tiene una política activa de formación y de tejido de redes sociales, entre otras cosas, donde dejar a esos niños mientras ella va a trabajar. Y así como hablo de esas muchachas, que son generalmente las mujeres sobre las que cae el peso de la atención de los niños, a personas que ya pasaron, por ejemplo, los 40, 45 años. Entonces, yo quiero rescatar ese rol del Estado, que es una visión lejos del protocolo más liberal en lo económico, muy lejos, que es una postura activa donde se abre empleo a cambio, te doy algo a cambio, te doy algo a cambio de lo que te doy. No, yo te tengo que dar porque es un derecho, pero aparte te ofrezco una oportunidad de ganarte el pan y llevar a tu casa y formarte, que es la otra pata fundamental que este tipo de procesos tienen que tener. La formación en habilidades sociales, que son el eje de la construcción de una educación de jóvenes y adultos fundamental para el país en estos años. ¿Quién toma el guante ahora? Agustín. Yo hago un comentario que me parece muy, de continuidad a lo que decía Juan Pedro. Creo que desde algunos años a esta fecha, desde luego de la salida de la crisis del 2002, la idea, y esto está medido por algunas encuestas de opinión pública, que la sociedad uruguaya tiene sobre los pobres ha tenido cambios. Y ha pasado a tener una visión un poco más condenatoria y culposa sobre los pobres. Y aparte se generó algún imaginario de algunos sectores de la clase media de que hay gente que se hace básicamente de una vida muy cómoda simplemente recibiendo dádivas del Estado y que la baja de la pobreza ha sido todo porque le regalamos plata a gente que está en situaciones vulnerables y con eso viven tirando chilenas y cobrando decenas y decenas de miles de pesos. Eso no es así, es muy fácil de comprobar que el grueso de la baja de la pobreza, el grueso de los ingresos de todas las familias vienen por el mercado laboral y el grueso de la baja de la pobreza es por una mejora del mercado laboral y que claramente si uno mira la pobreza post y pre-transferencias hay una movilidad. Las transferencias bajan un poquito más la pobreza, pero en una trayectoria descendente o en una trayectoria ascendente
mueven un poquito el nivel, pero no cambian la trayectoria. Las personas, también las personas más pobres, viven de trabajos de peor calidad. Y bueno, en ese contexto creo que hay que ver cómo recomponemos ese vínculo que no creo que esté recontra deteriorado, no creo que hayamos llegado a niveles, capaz que en Argentina se ve cómo se refieren unos sectores entre unos y otros, pero claramente tenemos que ver cómo conciliamos y un poco más las políticas sociales con algunos sectores de clases medias. A mí eso me parece importante. Y en ese sentido, estas políticas creo que son saludables. En Maldonado es donde se han aplicado más masivamente. En Maldonado todos los años, también en el invierno, a contratemporada turística, ¿no? 500 personas solo en Maldonado, que para Maldonado es un número no nada despreciable, con esta misma lógica, 15 días al mes, trabajan durante creo que 6 meses. Y de lo que yo recogí de esa experiencia, creo que ha servido para que hay una muy buena valoración de todo el mundo, no solo de los que lo reciben, que bueno, participan en limpiezas de espacios públicos, acondicionamiento de plazas, etcétera, pero también del resto de la sociedad que ve con muy buenos ojos eso. Entonces, como decía Juan Pedro, sin dejar de entender que, en particular las asignaciones familiares, que son la gran transferencia mediante la cual el Estado uruguayo apoya a las familias por debajo de cierto nivel con hijos para apoyar la trayectoria educativa y de salud de esos menores, sin dejar eso, hay que buscar otras políticas que traten de, por un lado, ayudar a generar, a recomponer el vínculo con el mercado laboral, pero también no es nada desdeñable el vínculo y la perspectiva y cómo se ve esto de parte del resto de la sociedad. Creo que eso es clave para la convivencia de todos. A ver, hay una cosa importante acá y es lo siguiente. Por ahora sabemos relativamente poco de este plan. Sabemos cuántas personas, que se va a aplicar en todo el país, y todo eso es positivo. Y imagínense la que se armó sabiendo poco. En eso me sumo también a lo que decía Agustín. A mí me dejó un poco asombrada porque cuando los tres intendentes, Cose, Orsi y Lima se reunieron con el presidente la semana pasada, después salieron hablando de este tema un poco así como diciendo no le van a... A ver, esto para que quede claro, no le saca a las personas que tienen alguna subsidio, llamémoslo del MIDES, no le saca eso. No, yo lo que quería decir es que justamente en la línea de lo que es este tipo de empleos o este tipo de trabajos o este tipo de ofertas del Estado, que yo coincido totalmente con el planteo de Juan Pedro, no lo voy a repetir, en torno a la responsabilidad del Estado, porque es un derecho humano el trabajo, ¿no? Y es un derecho humano vivir con dignidad. Entonces, digo, dentro de todo eso, también pensar en la posibilidad, ya dijimos, de una planificación, de una evaluación, y también pensar que este tipo de proyectos de trabajo necesitan algún tipo de acompañamiento, algún tipo de apoyo, algún tipo de lo que significa justamente poder tratar de que esto no sea un episodio en la vida de la persona, sino que esto pueda implicar el comienzo o la continuación de una trayectoria laboral. Pensando justamente que además no todos los sectores sociales son lo mismo, no es lo mismo la mujer de 25 años que decía Juan Pedro, no es lo mismo la persona de más de 50, no es lo mismo, ¿no? Es decir, también el poder tener en cuenta las políticas focalizadas y específicas para los distintos sectores sociales y de qué forma podemos emparejar, porque la que tiene los 3 gurises se puede querer anotar y puede tener toda la mejor intención del mundo, pero en este momento que no hay clases, que no hay CAIF, que no hay esto, que no hay lo otro, ¿qué hace con las criaturas? La realidad, a ver si me escuchan ahora. Sí, ahora te escuchamos. No sé, se me murió el Zoom, me parece, no era la conexión. La realidad es que todos esos criterios por ahora no están definidos. Ojalá que se definan. Hay un poquito de tiempo, pero tampoco hay tanto tiempo, porque como decíamos, es una medida de emergencia. Con lo cual, si después hay un sociólogo o un grupo interdisciplinario que está auditando y asesorando en esto, tampoco estaría bueno escuchar el grito en el cielo porque le están pagando a un grupo para esto, porque eso es lo que está sucediendo últimamente, ¿no? No sé quién se está riendo, porque yo lo estoy viendo. Juan Pedro. Yo me río. Porque a ver, por un lado quieren queremos que se hagan las cosas bien y que se utilicen los criterios, pero después no querés contratar a gente que tampoco siempre la tenés en el Estado, ¿no? No digo que este sea el caso, estoy hablando en hipotético, pero me gustaría que este fuera un plan que no solamente beneficiara a estas 15.000 personas o eventualmente a unas 30.000,
sino que nos dejara enseñanzas de qué gente está buscando trabajo, justamente a quién le está faltando trabajo, a qué tipo de trabajo se sumaría, qué tipo de sacrificios pueden llegar a hacer o no, cuáles son sus realidades, porque si no termina siendo una medida muy, muy buena, pero también muy acotada en el tiempo y que no nos deja nada más que esa inversión, que no digo que sea poca y no digo que no le sirva a la gente, pero tiene que servir para más. Para terminar, y entre los mensajes de los oyentes elijo hay muchos, ¿no? Hay muchos con preguntas, con opiniones, como siempre muy rico todo lo que la audiencia aporta, pero elijo este mensaje porque da la pauta de la dimensión del problema social que se ha ido acumulando con la emergencia sanitaria, ¿no? Escuchen esto, dice: hola, soy Álvaro. Yo me quedé sin trabajo desde que empezó la pandemia. ¿Pero por qué se quedó sin trabajo? Tenía un pequeño almacén. No tengo más. Tengo 50 años y para el mercado laboral soy viejo, no me toma nadie. Y para jubilarme soy joven. Este plan por lo menos me puede ayudar para pagar el alquiler de mi casa. Ya que no hay nada, bueno, una ayuda es una ayuda, y uno que siempre trabajó para la parte mental y digna, bueno, para esa parte, para la cabeza, serviría. Seguimos, cambiamos de tema en el segundo bloque de esta tertulia. Y volvemos con algún mensaje de estos que los oyentes mandan cada tanto y que descolocan o sorprenden. Por ejemplo, oyentes muy observadores. A propósito de Juan Pedro y su ojo derecho, ¿qué pasó con tu ojo? No, es un orzuelo, no pasó nada. No recibí violencia de ningún tipo. Sí, tengo, por ejemplo, a Guillermo, uno de los oyentes, que se solidarizaba contigo y te deseaba pronta mejoría. Gracias. No. Otros elogian la valentía de que aparezcas en cámara así en primer plano, en esas condiciones. Claro. Bueno. No fui objeto de violencia de género, ni violencia adolescente que tengo en casa. Simplemente un orzuelo, nada más. Estoy mirando mensajes de los oyentes. Graciela decía recién durante la tertulia: me cuesta concentrarme en la discusión porque toda mi atención está en el maravilloso cuadro que aparece allí en el costado, en el estudio. Transmite muchas emociones. ¿Quién es el artista? Graciela se refiere al cuadro que se ve cada vez que la cámara de la emisión en video me toma a mí. Ese cuadro enorme que tenemos esta semana en el ventanal sobre la calle Florida, ese que se titula Oso Polar, de Alejandro Muguerza. Ese es el nombre del artista que quería saber Graciela. Alejandro Muguerza. Una pintura acrílica con tierra de colores, cerámica fría, barniz. Efectivamente, un oso blanco que, decía yo, chorrea, ¿no? Parece que chorrea. ¿Qué hay que interpretar? ¿Que se está derritiendo? Algo similar ocurre con tu rinoceronte, ¿no, Romina? Exacto. Yo le preguntaría a Graciela a ver qué le despertaba mi rinoceronte. Se ve que no me había visto a mí. Sí. Como siempre hacemos en estos días de trabajo repartido, hay un cuadro del artista en el estudio y hay un cuadro en el estudio B, el de Romina. No sé cómo hiciste para instalarlo, porque también es grandote, ¿no? Obra del artista, justamente. Se ocupó él directamente. El que me ayudó. Bueno, este no es blanco precisamente, este es más tenebroso, ¿no? Muy oscuro. Sí. Es oscuro, es negro o un gris muy tirando a negro. Y también tiene esa característica, la misma que la de tu oso. Chorrea. Chorrea. ¿Qué quiere decir ese detalle de esta y otras pinturas que Alejandro ha ido realizando y que tienen el centro puesto en grandes animales? Bueno, ¿quién es él? De todo eso, estimada Graciela, podrás enterarte dentro de un rato a las 12:30, porque, como es costumbre, los miércoles a las 12:30 en La Conversación, Fernando Medina recibe al artista de la semana. Yo puedo acotar que Rino se porta bien. No sé, tu oso por ahí, ¿a vos te intimida eso de tenerlo ahí atrás? No, me da un poco de frío nomás.
En estos días que ha bajado la temperatura, digamos que se siente su influencia. Pero bueno, si van a la cuenta de Instagram de En Perspectiva, encuentran otros ejemplos de la obra de Alejandro. Y repito, la invitación es para dentro de un rato, 12:30, en esa entrevista con Fernando Medina, que también va en video, aclaremos, ¿no? Es entrevista de radio y entrevista en YouTube. Todo eso queda después disponible on demand en nuestro sitio web.